Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Dios primero se encuentren muy bien, en el nombre de Jesús les bendigo y que este día y todo el resto de la semana el Señor las sorprenda y los sorprenda enormemente. Amén. Continuamos con Efesios capítulo 4 y vamos de Efesios 4, 1 al 6. A esta enseñanza le puse nuestra vida en Cristo. ¿Será que nuestra vida en Cristo la llevamos como el Señor quiere que la llevemos? Qué interesante pensar, detenernos y decir, Señor, estoy llevando mi vida como tú quieres que yo la lleve, como a ti te gustaría realmente que la llevemos. Entonces veamos, en Efesios 4 del 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Pablo les pide a los efesios que anden como dignos de vocación que fueron llamados. No para que Dios nos ame, porque ya nos amó primero, sino por gratitud, por agradecimiento, por amor a Dios. Esto nos ayuda a tener un caminar digno delante del Señor, con humildad y mansedumbre, entendiendo que somos servidores del Todopoderoso. No significa que usted debe tener el control de todo. El control lo tiene Dios. Debemos de ser mansos, aceptar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Solo Él sabe que en realidad nos conviene. Entendiendo que somos imperfectos y que nos equivocamos, los demás también se equivocan, y así poder desarrollar en nosotros la paciencia en amor. Tú te equivocas, los demás también. Entonces, si todos nos equivocamos, entonces necesitamos paciencia. Paciencia para el que se equivocó y paciencia de los demás para con nosotros. Entonces, debemos de practicar la paciencia. Debemos de entender que no somos perfectos. Debemos desarrollar esa paciencia en amor. Esto nos lleva a cumplir con la unidad del Espíritu, no una unidad congregacional, sino más bien una unidad de todas las razas, una unidad sin importar la clase social o idioma. Es la unidad del cuerpo de Cristo, una unidad que se encuentra en Cristo por el Espíritu de Dios. No es la unidad que aquellos van para aquella iglesia y solo ellos se hablan y se pueden conversar. O aquella iglesia es más grande y solo ellos y no aceptamos a los otros. Eso no es unidad en Cristo. Unidad en Cristo es que todos nos aceptamos, no importa la clase social, no importa su idioma, no importa el país donde esté, no importa cuál es su raza. La unidad en Cristo es que todos somos el cuerpo de Cristo y que le pertenecemos al Señor y que todos creemos en el mismo Dios. Hay solo un Dios y todos somos hijos del mismo Dios. No puede haber esa división y menos entre iglesias. Eso no debe de estar existiendo en esta época, en la actualidad. Lamentablemente se da mucho. Lamentablemente el cuerpo de Cristo está dividido porque nosotros somos mejores, porque nosotros no hacemos esto. Y hay muchas excusas. La palabra nos enseña a caminar en unidad en el Espíritu. Cuando usted vaya al cielo, usted va en Espíritu. Y todos iremos en el Espíritu y tenemos que estar unidos en el Espíritu. Somos uno solo en el Señor. Efesios 4, del 7 a 8, nos dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vemos muy claro cómo ningún ser humano se gana
un don. Ningún hombre puede ganarse un don o decir, yo me gané este don. Yo trabajé para que me dieran este don. O yo quiero solo este don. No, eso lo da el Espíritu Santo a cada persona como Él quiere. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es solamente por la gracia de Dios que Él reparte como Él quiere, llevando cautiva la cautividad, subiendo al cielo, refleja su gran triunfo en la cruz. Bendito sea el Señor, porque el Señor llevó cautiva esa cautividad que teníamos. Ya no somos cautivos, somos libres en Cristo Jesús. En Efesios 4, del 11 al 12 nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 4, del 11 al 12. Jesús estableció estos oficios para su iglesia. Apóstoles, como los embajadores especiales de la obra de Dios. Profetas, pronuncian la palabra de Dios coherentemente con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Evangelistas, que están dotados para predicar las buenas nuevas de salvación. Pastores y maestros, no solo pastorear el rebaño del Señor, sino enseñar y guiarlos en la palabra de Dios. Estos dones son importantes en el cuerpo de Cristo, pero no es algo que se promueva. No es algo, venga, usted quiere ser profeta, venga, vamos a hacerlo. No, eso no se da. Eso no es de esa manera. Se da solamente por dirección del Espíritu Santo. Estos dones tienen el objetivo de que los santos sean perfeccionados para la obra del servicio a Dios. El cuerpo de Cristo debe ser edificado, fortalecido. Para eso están estos dones, para dirigir, para enseñar, para fortalecer, para edificar el cuerpo de Cristo. Son necesarios que en cada iglesia estén estos dones. Son necesarios desarrollarlos para fortalecer al cuerpo de Cristo, para edificar al pueblo del Señor. Por eso es que Jesús mismo los dio, porque escrito está, y Él mismo constituyó, dice, Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo lo constituyó. Vemos en Efesios 4, del 13 al 16, nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor, para edificación en amor. ¿Qué nos dice aquí? La unidad de la fe, todos en un solo Dios, todos puestos la mirada en Jesús. Una medida perfecta en el Señor, una madurez sólida, firme, aunque pasen los años, crecer en Jesús y maduros en Él. No importa cuántos años pasen, no es de que yo crecí en el Evangelio y ya pasan 5, 20 años y ya no me regreso atrás. Eso no es válido. Significa que usted no conoció al Señor. Significa que en realidad usted no fue un cristiano. En realidad usted no caminaba como caminaba Jesús. No es posible que hoy en día mucha gente ha conocido al Señor y usted hoy por hoy las ve perdidas. Usted hoy por hoy las ve
hacia atrás, caminando hacia atrás como un cangrejo. En vez de avanzar, van hacia atrás. Y no es así. Debemos de caminar en el Señor, ser maduros en el Señor, estar firmes en la palabra, no permitir que nos vengan a engañar. Lamentablemente nos dejamos engañar. Y usted dirá, ¿pero quién? No, a veces no necesitamos que nadie venga a decirnos algo. Nosotros mismos nos echamos para atrás, permitimos el desánimo, permitimos nuestro ego, permitimos muchas cosas que nos desaniman y que hacemos que volvamos hacia atrás. Por eso la palabra dice, continuemos al varón perfecto, llegar como ese varón perfecto. Firmes, aunque pasen los años, crecer en Jesús y maduros en Él. Debemos de estar plantados en Él, ya que hay muchos que se dejan engañar por falsas doctrinas. La verdad debemos de seguir en amor. Esto es tratar a los engañadores como Jesús los trataría, en amor, pero firmes en la única verdad. Jesús los trataría bien, pero firme. Mi palabra es verdad, mi palabra es firme y no la cambio. O sea, debemos de ser personas firmes en el Señor, personas auténticas y caminar en el Señor. No hoy sí y mañana no. No, así no funciona. Usted debe ser de una sola pieza y debemos de caminar firmes en la palabra de Dios. En Efesios 4, 17, 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Dice, no sean como los otros gentiles. Pablo les pide que no anden en la vanidad de sus mentes, con un entendimiento entenebrecido, perdiendo toda sensibilidad, teniendo un corazón duro. Todo esto por estar lejos del Señor. Acordémonos que Pablo le hablaba a los gentiles, aquellos que fueron aceptados como miembros de la familia de Dios porque creyeron en el Señor. Pero les dice, no anden como aquellos que no han creído, no anden como esos otros que creen en varios dioses, porque los gentiles tenían muchos dioses en esa época. Estaba el dios Sol, dios Luna, tenían muchos dioses. Entonces dicen, no, ustedes creyeron en Jesús, no hagan lo que los otros hacen, ni empiecen a creer en el dios Sol ni en el dios Luna, no, solo en Jesucristo, el único Dios que existe, el único Dios y verdadero. Entonces decían, no hagan lo que hacían los otros gentiles. Les pide que no anden en la vanidad de sus mentes, con un entendimiento entenebrecido, perdiendo toda sensibilidad, teniendo un corazón duro, todo esto por estar lejos del Señor. Estos gentiles tenían el corazón duro, claro. Le pedían a quién, al dios Luna, al dios Sol, porque querían solo para sus deleites, querían solo para sus propias vidas. Por eso es. En Efesios 4, 22, 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos de caminar nuestra manera de vivir, no seguir en los pensamientos equivocados del pasado. Ahora somos nuevas criaturas en el Señor. Nuestros pensamientos deben ser diferentes, positivos, ser personas agradecidas, buscar del Señor en oración y caminar en justicia y santidad. Y esto vendrá solamente a través de Él. No son esfuerzos humanos, es su Santo Espíritu en uno que nos hace mantener la justicia y la santidad en verdad.
es buscar al Señor, no dejarnos engañar, sino que debemos de renovarnos en nuestra mente. ¿Y cómo yo renuevo mi mente? ¿Cómo me he visto de un nuevo hombre? Buscando del Señor. Y lo busco en oración. Cuando yo me acerco a Él en oración, Él me viste, me da un nuevo ropaje, me cambia mi vida. Es la única manera, pero es buscándolo a Él. En Efesios 4, 25, 32 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nuestro Dios es un solo Dios, de verdad, no de mentira. Así que el padre de la mentira es el diablo. ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o del padre de la mentira? Estás mintiendo constantemente, estás dando una mentirita blanca, mentirita negra, es la misma. Y dice que somos hijos de Dios y Dios es verdad. Cuando le permitimos entrar a la ira en nuestras vidas, hacemos el trabajo del enemigo. El pueblo del Señor no roba, trabaja y comparte con el necesitado. Un nuevo hombre en Dios cuida sus palabras, con ella edifica, no chismea, no critica, no señala, no juzga y mucho menos contrista el Espíritu de Dios. Debemos de tener control de nuestras emociones. Como el Señor nos perdonó, debemos de perdonar. Aquí debemos de pedirle al Señor que nos ayude en nuestras emociones, que nos ayude a manejar nuestras emociones, porque si dejamos que nuestras emociones florezcan, va a entrar ira, enojo, falta de perdón, no vamos a perdonar, voy a cuidar mi ira, la voy a mantener ahí. ¿Y qué va a pasar si usted tiene un corazón lleno de ira, amargado, desánimo? Vienen esas cosas y eso es el fruto que usted va a empezar a dar. Por eso es importante que controlemos nuestras emociones, pero usted no las puede controlar. Solo el Espíritu Santo en usted va a ayudarle a que usted pueda controlar esas emociones. Solo en oración con el Señor su vida va a cambiar. Lo importante es que estemos en oración. ¿Cuántas veces Jesús oró? ¿Cuántas veces Jesús, que es nuestro maestro, Rabí, nos enseñó que la oración era muy importante, que la oración transformaba nuestra vida y la palabra nos llama a que seamos nuevos en Cristo Señor, en Cristo Jesús, que tengamos nuevo ropaje. ¿Cómo yo tengo un nuevo ropaje? ¿Cómo cambio mi ropa? ¿Qué hace que yo cambie mi ropa? ¿Qué hace que yo quiera cambiar mi ropaje? Tengo que entender que necesito cambiarla. Y ese entendimiento va a venir a mi vida a través de la unión con el Espíritu Santo, a través de la comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted no tiene comunicación con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no va a entender que sus pensamientos están errados, están equivocados y no va a entender que tiene que cambiar. Así que bendito Dios por esta palabra que el Señor nos da y que nos permite caminar en Cristo, nuestra vida en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús, oro por tu vida,
Oro en el Espíritu de verdad, que el Señor te dé una vida en Cristo Jesús llena de bondad, de amor, de perdón, que puedas ver las maravillas del Señor en tu vida, en tu familia, los tuyos, alrededor de tu casa y en todo lo que Dios te dé. En el nombre de Jesús oro para que tengas una maravillosa semana, un empiezo de semana, y que hoy pases el día lleno en su presencia, lleno de la presencia de Dios. Y cuando estamos en su presencia, solo cosas buenas vienen. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.